quieras, Rebeca. Bueno, a ver. Germán. Como habíamos hablado la semana pasada, está con nosotros la arquitecta Rebeca Medina. Rebeca es, Rebeca, profesora adjunta de historia 1A, 3A, profesora adjunta de las dos, 1A y 3A. Y a su vez, trabaja en el observatorio, se lo voy a comentar bien. Un poco la idea, tomar contacto con Rebeca y buscar arquitectos que tengan manejo de la cuestión histórica y que le enfoquen en el hecho arquitectónico, Rebeca de hecho. Y desde esa perspectiva, le pedimos a Rebeca que hiciese uso de su tiempo personal y nos inicie una charla, aquí está presente. Va a darnos contenidos generales, una charlita, no sé cuánto, pero que aguanten, a ver, bien, que aguanten y luego se queda un rato para que le hagan consultas desde la lógica conceptual. O sea, un grupo que tengamos en este momento para que nos cuente cuestiones conceptuales, históricas, de observatorio, a su vez, otro grupo pueden hacer consultas de necesidad de desarrollo de la ¿sí? Aprovechemos ya y da inicio como quieren. Esto funciona. Yo no tengo la voz que tiene Germán, y tengo que dar 2 minutos más hoy, así que voy a aprovechar el micrófono. Buenos días. Aparte de los cargos que dice Germán, mi especialidad es la conservación del patrimonio dentro de eso. En eso he estudiado posgrado y además pertenezco a uno de los institutos que se encargan de la conservación del patrimonio a nivel nacional e internacional. Por las preguntas y primero también el agradecimiento de la cátedra por haberme invitado, pero también por tratar de trabajar en forma interdisciplinaria para que ustedes tengan idea de cómo se interviene cuando tienen un bien cultural dentro de los recursos o de las necesidades que presenta el proyecto que van a empezar a enfrentar. Es una de las disciplinas que está de moda, la parte del patrimonio. Y normalmente las intervenciones carecen justamente del enfoque teórico que esto requiere. Lo que voy a tratar de hacer son 2 o 3 cosas rápidas, porque todavía esto no está dentro de la currícula de ustedes, pero es necesario cuando se presentan temas de intervención como el que esta cátedra ha elegido. El primero es hablarle un poco del concepto de patrimonio, el segundo es hablarle un poco de cómo se valora el patrimonio, el tercero es fundamentarles por qué existe esto de la necesidad de respetar este tipo de intervenciones, porque hay un marco legal. Los voy a pasar rápido, pues los voy a pasar. Y después hay los tipos de intervenciones que requiere este patrimonio, que es en base a las preguntas que se surgieron en la primera reunión que tuvimos con la cátedra y en las preguntas que ustedes les han hecho a sus docentes en estos días que han empezado a trabajar sobre el predio del observatorio. En este caso el observatorio, y por eso tenemos varios de los datos, formó parte de la última investigación del equipo que dirigía hasta el año pasado, que se dedicó a relevar los bienes culturales de la Universidad Nacional de Córdoba camino a sus 400 años. De ahí el trabajo se realizó sobre más de 180 edificios, de los cuales, una vez aplicado la valoración patrimonial que les voy a mostrar, el 68% de esos edificios tenían algún tipo de valor patrimonial, por lo cual requería, al momento de su intervención, algún tipo de resguardo de ese valor que sustenta. Y se movió. ¿Alcanzan a ver algo? ¿Tiene más foco, Gustavo? Está en foco. Definición de patrimonio van a encontrar mucha, tanta como bibliografía y enfoques quieran buscar. El más básico dice que patrimonio, del latín patrimonio, es lo que se hereda, aquello que proviene de los padres. En general uno cuida
cosas que provienen de los padres, por lo tanto va a tener un tratamiento especial. También ustedes han escuchado hablar seguramente de la arquitecta Marina Bachmann. Marina Bachmann fue una de las teóricas que inició la conservación del patrimonio desde un punto de vista latinoamericano, no exactamente europeo como se venía usando hasta ese momento. Y Marina Bachmann dijo: para mí patrimonio es todo lo que puede ayudar a una comunidad a mantener su identidad. No necesita ser un gran monumento, puede ser una calle, un área. Y preservación es mantener vivo a ese patrimonio, mantener ese difícil equilibrio entre la conservación y el cambio que evite, por un lado, el congelamiento de la ciudad y por el otro, la destrucción de la identidad. Están viendo, a partir de ese concepto, que acá la cuestión no es mantener un edificio congelado, sino que ese edificio, y tiene mucho que ver con el concepto de sustentabilidad que ustedes manejan ahora, esos edificios que recibimos del pasado los podamos usar en el presente con el debido respeto y los podamos transmitir al futuro en las mejores condiciones posibles. Pero aparte de ese proceso, cuando uno toca este tipo de edificios, está tocando la memoria de la gente y por lo tanto está tocando su identidad. ¿Sí? Eso es básico para entender el respeto con el cual uno se debe enfrentar a este tipo de edificios. Si alcanzan a ver, parece que no mucho, y también muy rápido, el estudio de los bienes culturales se divide en lo que tienen ahí, lo tangible y lo intangible, y dentro de lo tangible los inmuebles y los muebles, y dentro de los inmuebles a lo que nos dedicamos nosotros, que es arquitectura, ciudades históricas, sectores históricos, sitios arqueológicos y zonas de reservas naturales. ¿Qué le pasa al foco? ¿Nada? A diferencia de los bienes tangibles, a diferencia de los bienes tangibles, es decir, lo que nosotros podemos tocar, recuerden que los inmuebles son aquellos que no podemos mover y los muebles sí son los que se mueven, los intangibles son los que se realizan casi siempre en el marco de esos bienes tangibles y van de la mano. Aunque los separemos a instancias de su análisis, estas dos cosas van de la mano. Una aclaración más. Normalmente ustedes escuchan hablar de monumento. ¿El monumento qué es? La gran obra que posee todos los valores que vamos a ver después. A partir del año 65, los italianos dejaron de hablar de monumento y empezaron a hablar de bien cultural. Porque no todo es monumento. Tampoco podemos conservar solo aquello que es monumento, porque quitamos la escala en la cual relacionar al monumento con el tejido que muchas veces le dio base. Por eso, los italianos empezaron a hablar de bienes culturales y un catalán empezó a definir como bien cultural un objeto que ha acumulado teoría, experiencia, práctica e investigación. En definitiva, es el resultado del conocimiento humano acumulado. Y esa definición, sobre todo, al Observatorio Nacional le cae perfectamente, porque lo que ha hecho el edificio es exactamente eso. Ha acumulado experiencia a nivel científico y ha acumulado a lo largo del tiempo no una gran expresión fundamental en cuanto a arquitectura, sino procesos de teoría, práctica, experiencia e investigación. A partir de ese nuevo acercamiento hacia bienes culturales, que no necesariamente siempre son monumentos, ustedes van a ver que les hablan de distintas categorías. Las categorías tradicionales de los bienes culturales son esas que tienen acá: monumentos, conjuntos y sitios. Están establecidas en varias leyes y están establecidas en la Convención del Patrimonio Mundial. Después, si quieren, hablamos de la convención, pero no le toca el edificio de ustedes. Desde hace no muchos años, no más de 20 años, se empezó a hablar de otra categoría, que es la que a ustedes más les interesa en esta cátedra, que es la de paisaje cultural. Ese paisaje cultural ingresa recién en un anexo a nivel internacional, es decir, el marco teórico internacional, y define el paisaje cultural como bienes culturales que representan obra conjunta del hombre y la naturaleza, que ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y o ventajas que presenta el entorno natural y de fuerzas sociales, económicas, culturales, sucesivas, internas y externas.
El término paisaje cultural, dice la UNESCO, comprende una gran variedad de manifestaciones de la interacción entre la humanidad y su entorno natural. Y ahí entra no solamente el edificio, sino lo que ustedes van a intervenir sobre todo, que es el entorno del edificio y la relación que el entorno plantea con la ciudad. El monumento nunca está solo, nunca está aislado, siempre tiene una relación con el entorno. Esa relación depende de la época en la que se construyó y de las intervenciones que sufrió después. Y además, tiene una relación con la ciudad, sin la cual el monumento no existe. Si no puedo mostrar esas relaciones con la ciudad, a veces de poco me vale conservar un bien cultural. No avanzaré. Para saber qué valor tiene un bien cultural, por qué lo conservamos, en el marco teórico nos pide que los valoremos. Cuando los valoramos, no estamos haciendo relación exclusivamente en la parte económica. Estamos haciendo relación a una serie de valores que el edificio, para el caso nuestro como arquitecto, soporta, o que sus entornos, como parques y jardines, también soportan. Para que vean que esto tampoco nace recién ahora, ahí tienen un cuadrito comparativo que les indica que, por ejemplo, un austríaco en 1903 empezó a hablar de eso, que después lo hizo un español en 1997 y que después también un antropólogo lo hace en el 84. Como ven, no es una sola disciplina la que interviene en esto. Me voy a centrar solamente en la que nosotros usamos desde la arquitectura, que son los valores históricos, que incluyen el artístico, el valor físico-espacial, que incluye también el uso, el valor económico y el valor social. Cuando nosotros analizamos lo que nos compete, sobre todo que es lo que estamos analizando son los componentes de la arquitectura. Tipo, espacio, lenguaje, estructura, y ese significado que el edificio tiene y que me va a permitir, en el caso de un edificio histórico, leer por qué se hizo y para qué se hizo. Cuando hablamos de valor, estamos hablando, según la definición, del grado de aptitud o de utilidad que tiene una cosa para satisfacer las necesidades y proporcionar deleite. En este caso, lo que se satisface es la necesidad de cultura. Y para valorar tenemos que comparar. Saber si algo tiene más valor que otro implica poner una cosa al lado de la otra y decir, sí, esto tiene más valor en relación a qué. De ahí que casi el inicio de estos estudios de valoración del patrimonio nace justamente de la tipología. Si yo comparo muchos observatorios, voy a ver cuál tiene más valor que otro, además de analizar el tipo en sí funcional. Para analizar los valores del observatorio, lo que voy a hacer primero es mostrarle cuáles son los valores que en general desde la teoría aplicamos, que son esos 4 que les mostré recién, en relación a los edificios de la Universidad Nacional de Córdoba. Como les nombré en ese cuadrito anterior, ese austríaco Riel, que fue el primero que habló de monumentos en el marco europeo después de la guerra mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, dice que lo histórico es todo lo que ha existido alguna vez y que ya no existe, pero que se puede materializar a través de esos testimonios materiales que son los bienes culturales. Básicamente, todo edificio es un documento histórico. Como para el historiador lo es un documento sobre papel, para nosotros lo es el edificio. El edificio habla. Lo que hay que saber es cómo leer lo que habla ese edificio. Por eso, cuando hablamos de patrimonio arquitectónico, tienen valor histórico porque son un testimonio y documento construido de un pasado que ya no existe. El momento que se construyó el observatorio es el siglo XIX. Obviamente, fines del siglo XIX no es un momento que exista. El edificio está en el lugar que ocupa ese pasado. Y nosotros debemos poder leer ese pasado a través del documento que nos dejó, que para nosotros, los arquitectos, insisto, es el edificio. El valor histórico en general es el más amplio y el más aceptado de todos los valores. Es el que fácilmente se reconoce y es el que fácilmente entiende la gente. Y muchas veces este valor, si no lo tiene el edificio,
no se lo considera en general dentro de posibles bienes a proteger. Por ejemplo, la Ley Nacional Argentina es del año 40. Cuando se empieza a aplicar esa ley del año 40, solo se declaran los bienes coloniales. Todo lo demás no tenía valor porque era relativamente nuevo. ¿Se entiende la relación? Este valor de novedad que tienen muchas veces los bienes culturales los aleja de una protección adecuada, como lo que ha sucedido, por ejemplo, con toda la producción del siglo XX racionalista, que se va perdiendo porque no tiene o carece justamente de este valor de antigüedad. El segundo es el valor artístico. El valor artístico nace de relacionar justamente las corrientes estéticas con el bien que estoy analizando. Mientras más valores artísticos tenga, también asociado al valor de antigüedad, el valor del conjunto va a subir. La Universidad Nacional de Córdoba tiene, en cuanto a valores artísticos, sobre todo relacionados con la herencia jesuítica, varios conjuntos que son destacados, no siendo en general el valor artístico el más importante. Este también se relaciona con los bienes como, por ejemplo, cuadros. La Universidad Nacional de Córdoba no tiene ningún museo dedicado a arte, por ejemplo, además de que tiene una escuela de arte actualmente facultad. Esa parte todavía no le incorpora a la parte de su memoria. El valor físico-espacial dentro de los arquitectónicos es posiblemente el que más nos interesa. El hecho de que sean materiales, dice Valla, es la primera y más inmediata fuente de valor que tiene un edificio. Todo edificio, como ustedes saben, querido a esta altura, posee una estructura, herramientas, instalaciones, es decir, una parte tecnológica, física, que es el soporte de todos los demás componentes de la arquitectura. ¿Qué evaluamos en este caso cuando miramos los bienes culturales? Miramos que las técnicas constructivas y los materiales usados sean originales y tengan algún tipo de particularidad que permitan identificarlo. Valoramos las resoluciones tipológicas, espaciales y funcionales, es decir, que sean en general únicas en su tipo, que las terminaciones que definen el lenguaje arquitectónico también sean interesantes, que la relación del objeto con las otras tipologías similares con la ciudad y con otros lugares me permitan ver cómo era la forma de habitar y construir en ese pasado, y que me permita valorar cuál es el diseño, sea anónimo de autor, de un profesional conocido, que refleje las teorías y prácticas del diseño. Puede tener uno, puede tener varios. Mientras más características tengan, mayor valor va a tener. Algunos de estos valores suele tenerlo. Si ustedes revisan, por ejemplo, el caso del observatorio, van a ver que las técnicas constructivas y los materiales usados, podemos ver la evolución, en este caso, de una mampostería común a una resolución estructural de hormigón. También vemos cómo la tipología espacial se va a adaptar al avance de la ciencia astronómica, y también vamos a ver cómo tiene en este caso estos interés las terminaciones que definen el lenguaje, porque no es lo que le importaba al astrónomo en ese momento, y también se puede relacionar con esa posición de científico que lo está usando en este caso. Y ahí, si lo comparo con otras tipologías de observatorio, una relación en cuanto a que no les interesaba demasiado la expresión morfológica ni la expresión artística, y sí mucho más la búsqueda de los datos estelares y de cómo mejorar la observación de ellos. Si los comparan con observatorios de la época, como el de La Plata, por ejemplo, el de La Plata tiene mucho más desarrollo en cuanto a la arquitectura, mientras que el nuestro es mucho más modesto, pero también indica en qué lugar de la nación está puesto. Y además vamos a valorar en cuanto a su diseño, cómo ese diseño cambió para adaptarse a las necesidades de observación astronómica que tenía la institución en ese momento. Otra de las características que se utiliza para evaluar lo físico y lo espacial es esta cuestión de que el edificio sea rápido y suficiente. Mientras menos cantidad haya, mayor valor va a tener. Por ejemplo, catedral hay una sola, por eso siempre tienen mucho valor. Viviendas como la vivienda Chocó, muchas, por eso tienen menos valor, y las perdemos cada vez más hasta que quede una sola, como en el caso de las viviendas coloniales.
Esa cuestión de que haya muchas y que no se los valore casi siempre lleva a la pérdida de estos bienes patrimoniales. También es interesante en este caso que el observatorio no es una tipología que se repita a gran escala y a todo lo ancho del territorio, sino que va a haber solamente 4 o 5 significativos y el nuestro, dentro de todos ellos, va a ser el más antiguo, el primero de toda la nación. Dentro de esos valores arquitectónicos está el valor funcional de uso. ¿Por qué está separado? Porque mientras el edificio mantenga el uso, mayor valor va a tener. Sobre todo porque un edificio que no se usa es un edificio que rápidamente cae en ruinas. Mientras que se sigue usando, el edificio permanece en el tiempo y algo de su funcionalidad se mantiene. Y es más fácil recuperarlo y poner en valor. Mientras que si pierde esa cuestión de uso, me va a costar más ponerlo. Rara vez los edificios mantienen a lo largo de muchos años el mismo uso. Y mientras su tipología se adapte mejor a otros usos, mejor va a sobrevivir. En este caso, este edificio mantiene todavía el uso original, lo que lo hace todavía mucho más valioso. Los últimos son los valores sociales. Los valores sociales son los últimos que se han incorporado a esta escala de valoración. ¿Por qué? Porque puede que un bien no tenga casi ninguno de los valores que yo he venido referenciando y que el único valor que tenga es estar dentro de un barrio, es estar dentro de un lugar, de un sitio, y que la gente... Esta cuestión de la memoria, de referencia dentro del territorio, es lo que hace el valor social. El valor social casi es el único que viene desde afuera hacia el bien cultural y no desde el bien cultural hacia la sociedad. Es la sociedad la que le da al bien cultural esta cuestión del valor social. Muchas veces hay conjuntos de bienes culturales, como en el caso de Alberdi, que es lo que ustedes tienen en pantalla, que no tienen grandes valores arquitectónicos, o que justamente por ese valor de tener muchas unidades habitacionales, como la Casa Chorizo que están viendo en pantalla, no se le da el debido valor. Y es el valor social el que va a salvar este tipo de conjuntos. Finalmente, el último es el valor económico. Y cuando hablo de valor económico no digo cuánto vale el edificio del observatorio. Es difícil tasar este tipo de edificio, pero de hecho se lo puede hacer porque muchas obras de arte salen prestadas y se les asigna un seguro, es decir, de alguna manera se los está valuando. Casi siempre evaluamos, cuando lo hacemos, los valores económicos sobre los bienes culturales, a partir de lo que el bien cultural puede generar como actividad económica y no lo que vale el bien en sí. Cuando estamos valorando este tipo de bienes tenemos como 3 escalas bastante bien marcadas. En el extremo están esos bienes monumentales que tienen todos los valores ya descritos, por ejemplo la catedral, aunque yo no estoy tan seguro. Los bienes monumentales, como la catedral, no tienen un valor económico que yo pueda asignarle. Son prácticamente invaluables. Y es muy difícil que se los demuele. Aunque ya insisto, no estoy tan segura que sea muy difícil que se demuele la catedral. En el otro extremo están los edificios que prácticamente no tienen ningún valor de los que les he desarrollado, pero sí tienen un valor social. Es decir, dentro de los barrios pueblos, por ejemplo, la gente está acostumbrada, es parte de su memoria ver determinado edificio y a partir de ahí se referencian. Ese valor social es el que es más difícil de asignarle este valor económico y son los que rápidamente, frente a otras inversiones inmobiliarias, van a empezar a caer y se van a caer. En el medio existe una gran cantidad de bienes que tienen algunos de los valores que he desarrollado, de física espacial, de social, etc., que pueden ser valorados sobre todo porque pueden ser usados. Por ejemplo, muchísimas de las casas de medio patio de Nueva Córdoba, que se van perdiendo, pero que en realidad la tipología hacía que fueran fácilmente modificables para otros usos. Sin embargo, frente a la presión inmobiliaria por un lado y a la relación de aplicar toda la normativa urbana,
Esos bienes rápidamente fueron desapareciendo justamente por eso. En esta escala, uno siempre trabaja para ver de qué forma estos bienes culturales, y ahí viene también la conexión con ese concepto que se usa tanto ahora, que es la sustentabilidad, se puede salvar el bien cultural siempre y cuando tenga un uso adecuado y siempre y cuando me diga algo de ese pasado en función de este presente. Y ahora ya podemos aclarar algunas cosas. No se conserva todo. Se conserva lo que me pueda representar algunos de estos valores que yo les he dicho. Y que me ayude a mostrar ese pasado y que eso me sirva para proyectarlo hacia el futuro. No lo conservo porque es bonito y lindo. No lo conservo solamente porque me interesa. Tengo que primero demostrar esos valores y si me alcanza y si es necesario, entran dentro de alguna protección legal que después les voy a desarrollar. ¿Vamos ahora? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Sí. El valor económico no lo terminé de entender bien en relación a qué se evalúa. A lo que me pueda generar como una actividad extra. La estancia jesuítica o estancia, por ejemplo, vos no la podés vender. Que no tiene un valor que vos digas, la puedo vender en 4 millones de pesos. Pero sí la estancia genera una cantidad de visitantes que dan pie a restaurantes, ventas de artesanías, ventas de librería, ventas de... En función de eso, los planes de gestión tienen que asegurar la sustentabilidad del edificio a partir de eso. ¿Sí? El edificio en sí, en el caso de estos bienes que tienen un alto valor cultural, como de la estancia que mencioné, los mantiene el Estado. Es una expresión de anhelo que los mantenga el Estado. Los mantiene el Estado como puede. Lo que genera el edificio para que el entorno se mantenga depende justamente del atractivo en base a esos valores que tenga el propio bien. ¿Se entiende? Profesora, Sí. entonces es en base a lo que genera económicamente, no en lo que puede llegar a generar, cambiando por ejemplo ciertas funciones, agregando actividades, podría generar quizás algo más dinero. Sí. Entonces en base a lo que genera. En base a lo que genera. Bien. Porque no lo puedes vender. Claro. En cuanto a la actividad que yo pueda insertar dentro del edificio, justamente depende del análisis que haga el edificio, ¿sí? Y de qué valores tiene ese edificio. Cuando les mencioné lo de los componentes de la arquitectura es porque cuando analizaré el edificio veré qué tendrá más valor, si el tipo, si el espacio, si el lenguaje, si la estructura. Y en función de eso, siempre se recomienda, usted debe mantener una secuencia de espacios. Usted debe mantener la fachada y determinados interiores tal cual está. El resto lo va a tener que acomodar, obviamente. Uno no puede obligar a la gente que use el mismo baño que en el siglo XVII, que además no había. Es obvio que vas a incorporar infraestructura que sostiene la intervención. Es obvio también que hay ciertos sectores del edificio que no se van a poder tocar libremente, sino que se van a poder tocar en función de lo que el valor del edificio, de lo que el edificio necesita para seguir mostrando los mismos valores. ¿Se entiende? Porque cuando toco esa parte, estoy tocando la memoria de cómo la gente recuerda el uso de ese edificio. ¿Sí? Muchas veces los edificios no son directamente accesibles, por lo tanto la gente recuerda solamente exteriores. De ahí que el trabajo de las fachadas muchas veces sea importante, igual que el trabajo de las morfologías. En el caso de este edificio, la espacialidad interna que tiene, que me indica cómo se usa y por qué se usa, es también fundamental. ¿Alguna pregunta más? ¿Digo? Lo que me falta son 2 puntos que la UNESCO sugiere que se observen en el resto de los bienes culturales y que se incluyen sobre los bienes de patrimonio mundial. Uno es la cuestión de autenticidad y el otro es la cuestión de originalidad. Y esto viene porque en general ustedes preguntan, ¿lo puedo tocar? ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo hacer más lindo? ¿Le puedo poner más color? Dependerá de justamente la valoración que haya hecho antes. Cuando estoy hablando de autenticidad, es los materiales que sean originales o genuinos como fue construido, porque de ahí deviene que sea un testimonio original.
Si yo modifico el material, modifico, por ejemplo, la tinta con la que he escrito el documento. Es exactamente lo mismo. Porque además, los ingredientes que estoy usando para mezclas o para materiales son absolutamente distintos de los materiales originales y muchas veces reaccionan químicamente diferentes y modifican el resto del sistema sustentable del edificio. Lo otro que voy a tener en cuenta es cómo ese edificio ha sufrido intervenciones, ya ha envejecido y ha cambiado a lo largo del tiempo. Yo no mantengo originales porque si me vuelvo al edificio original, el edificio ha vivido su vida, ha sufrido distintas intervenciones. Hay intervenciones de mayor o menor calidad. Lo que se busca justamente es mostrar también la vida que ese edificio tuvo a lo largo del tiempo. ¿Qué valoramos en este caso? Valoramos la autenticidad de la mano de obra, valoramos la autenticidad de los materiales, es decir, que sean originales, valoramos la autenticidad del diseño, que el diseño original no haya sido demasiado cambiado, y valoramos la autenticidad en la implantación, es decir, que el edificio no haya sido movido. No se crean que no hay gente que mueve edificios o que pide permiso para mover edificios. Sí existe. Y hay técnicas que me hacen permitir mover estos edificios. Cuando hablo entonces de autenticidad, hablo de mantener estas componentes físicas del edificio lo más originales posible en cuanto a la intervención que voy a realizar. Porque esto es uno de los valores que me aseguran esa calidad de documento que tiene el edificio. Obviamente, el cuidado de la autenticidad va a ser mucho mayor mientras más valores tenga el edificio y menor mientras menos valores tenga el edificio. En el caso de la originalidad, vuelvo al tipo. Esto exige que yo compare muchos observatorios para ver cuán original es el elemento, el caso que yo estoy analizando y si realmente dentro de todos los edificios de observatorio el que yo tengo es en algún caso o en alguno de los valores que he establecido diferente, mejor o peor que los otros. De eso depende también la valoración y el tipo de intervención que voy a poder hacer sobre el edificio. En este caso, la UNESCO exige que esto sea único en su tipo, es decir, que no haya otro como ese. En el caso del nivel nacional, provincial y municipal, eso va decreciendo en medida del campo, incluso en el cual yo voy comparando los diferentes objetos que he elegido. Para cerrar esta partecita, esto quiere decir que yo valoro y veo si el edificio tiene un valor que se acerca a ese concepto de monumento, es decir, lo que tiene todos los valores que he descrito, mientras que en el otro extremo me queda un bien cultural que puede tener 1, 2, 3 más valores de los que he descrito. En esa relación entre el monumento, que tiene todos los valores, y un bien cultural que solo puede tener el valor social, me quedan muchas escalas. De esta valoración inicial, que es la que menos estamos acostumbrados a hacer, depende la protección jurídica que va a tener ese edificio. Este es el proceso que nos hacen hacer cuando pedimos la protección como monumento histórico nacional o provincial, por ejemplo. De esa relación entre lo que más valor tiene, es decir, el monumento, le corresponde una protección integral. No puedo tocar, salvo lo único que puedo hacer en este caso es un restauro científico, que tiene sus propias leyes, igual que la arqueología, por ejemplo. Y la expansión. En el otro extremo, en el que tengo los bienes culturales, que a su vez están a distintos niveles, es decir, el nacional, el provincial y el municipal, casi siempre las protecciones van a ser parcial y depende del valor cultural que les haya asignado. En esa protección jurídica parcial me va a indicar también qué tipo de intervención puedo hacer. Si lo puedo rehabilitar, si lo puedo refuncionalizar, si lo puedo poner en valor, si lo puedo demoler porque no tiene ninguno de los valores que les he asignado antes, si lo tengo que limpiar, si lo tengo que mantener, etc. Pero siempre depende de esto. Si yo no he valorado correctamente, todo lo demás prácticamente no lo puedo hacer o lo hago incorrectamente. Todo el verso que dije hasta ahora, ¿se entendió?
Todo el verso que dije hasta ahora depende de un marco legal, si no yo no podría estar parada acá, porque es solamente una postura teórica. Estas posturas teóricas, para llegar a ser reales, necesitan siempre un marco legal. En este marco legal hay un marco legal internacional, que me da la teoría, hay un marco legal nacional, constitución y leyes nacionales, hay un marco legal provincial y hay otro municipal. Siempre el marco municipal, que es el que está más cerca del bien cultural, es el que mayor o es el que más me asegura que ese bien se mantenga. Porque los otros organismos de aplicación generalmente están muy lejos y nunca van a estar cerca de ese edificio para poder protegerlo adecuadamente. Lo que tienen en pantalla es un poquito esta fundamentación de por qué protejo los bienes culturales, que es algo que seguramente ustedes se han preguntado. ¿Por qué lo protejo? Porque el derecho cultural es un derecho que se suma a los derechos del hombre. Hola. Es como los demás derechos humanos, algo que está reconocido a nivel internacional y que la UNESCO en este caso es la encargada de difundirlo, pero sobre todo los diferentes países, cuando se van adhiriendo a una serie de medidas y de textos internacionales que les voy a mostrar, hacen de esos derechos un derecho más de los habitantes de cada nación. Cuando hablamos de ese tener derecho, es ese tener derecho a hacer o exigir algo que nos dice la ley. Para poder ejercer ese derecho, el derecho tiene que estar... El derecho tiene que estar reconocido en una legislación. Si no, no existe. Lo estoy inventando. No puedo pretender. No puedo decirle a nadie que conserve nada. Tiene que estar sí o sí reconocido por una ley. Por ejemplo, toda esa lista que está ahí, la cual no me voy a detener, es parte de los textos internacionales que ustedes lo tienen, por si ustedes lo quieren consultar, que me indican el marco legal en el cual yo les he dicho todo lo anterior, pero que además desarrolla... ¿Me escuchan? No. Todos esos textos, sobre todo, me dicen los conceptos y las formas recomendadas de intervención. Entre ellas, por ejemplo, la última, que es la recomendación sobre el paisaje urbano histórico del 2011, establece que la definición de paisaje urbano histórico es una zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores, por eso describí todos los valores, y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Eso es lo que ustedes hacen sobre el barrio Güemes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que mirar ahí? Lo que dice abajo. La topografía, geomorfología, hidrología, características naturales, el medio urbano, el medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo, las infraestructuras, me aturo. Los espacios abiertos y los jardines, los usos de suelo, la organización espacial y las percepciones y relaciones visuales y todos los demás elementos de la estructura urbana, los usos y valores sociales y culturales, los procesos económicos, los aspectos inmateriales del patrimonio y su relación. ¿Sirve? En relación con la diversidad y la identidad. Ahí ya entran todos los aspectos patrimoniales que les hablé en el inicio. No vemos solamente el edificio. El edificio tiene relación con el entorno y el edificio tiene relaciones que hacen que soporten valores intangibles. No solamente son los valores físicos, sino también soporta valores intangibles. En el caso del observatorio, soporta valores científicos primero y soporta la evolución de esos valores científicos. Pero también es un signo de las relaciones que mantiene con su barrio. De ahí que el barrio se llama observatorio. No es cualquier edificio el que están viendo. Es el edificio que genera el barrio en el cual ustedes están trabajando. Y a partir de esa relación entre el entorno y el edificio,
se establece el resto de estas cuestiones de interacción entre los procesos, sobre todo sociales y culturales. ¿Termino esto?